Pues bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas hoy para futuro. Pues hoy en día tenemos conexión nuevamente España-México con David Alayón. Pues David tiene una gran experiencia en perspectiva, en diseño, ha trabajado in-house, es consultor, también colabora con universidades, también es un gran speaker. Hemos estado por ahí como invitados en alguna masterclass, digamos, presenciando el, dando ahí, sentando cátedra, y entonces está genial. Entonces, pues bienvenido, David. Muy buenas tardes Muy para ti. buenas. Nada, un placer estar por aquí un ratito conversando. Genial, pues vamos a empezar con un check-in pues, para ir arrancando motores. Y pues me gustaría, no sé, que dijeras cuál fue el último así lugar que te sentiste, ¿no? Que tuviste una buena experiencia, un lugar público, ¿no? Que te hace sentir bien y por qué. Un lugar público. Sí, a que te vayas. Pues mira, recientemente yo estoy basado en Madrid Ujú. y recientemente estoy vamos, mudándome a un piso que me he comprado y justo hay un parque que se llama el Parque de Atenas, Oh, que es como es una maravilla, es como una especie de, porque en Madrid la verdad que hay un parque muy grande que es el Parque del Retiro, pero luego la ciudad, muchas partes de la ciudad no encuentras zonas verdes. De hecho, hay muchas zonas que, esto es una cosa que también desde el punto de vista de diseño urbanístico llama ujú. mucho la atención, ¿no? Como quitar, digamos, las zonas donde hay sombra, ¿no? Y que además haya conexión con naturaleza, lo cual hace que la ciudad se incremente a nivel de calor, lo cual hace que la gente no pueda estar en los espacios públicos, sino tenga que buscar cafeterías u otro tipo de espacios, ¿no? Donde poder quedarse. Y de los pocos parques que quedan en Madrid, el parque de Atenas, que además luego conecta con un parque más grande, es una auténtica maravilla. Estoy reconectando con el mundo de los parques. Wow, a mí me encanta. Entonces, ya cuando volvamos a Madrid, iremos al Parque de Atenas, porque sí, en Monterrey justo es una ciudad muy industrial y nos falta mucho, hay mucho concreto por todos lados, ¿no? Entonces, es todo un reto aquí en Monterrey, ¿no? Pero ya me imagino. También Madrid, digo que también es un poquito más seco, ¿no? Que el norte de España, ¿no? Exacto. Pero pues aquí igual más de lo mismo, pero yo creo que en Madrid aún así, como dices, creo que cuida más esto que aquí en Monterrey, ¿no? Pero bueno. Sí, no, Madrid lo cuida, ¿eh? Madrid lo cuida. Lo que pasa es que sí que es cierto que cada vez hay menos, se encuentran Bueno, menos y hay como pequeños reductos, pequeños oasis dentro de la ciudad que son muy importantes. pues mira, pues yo creo que el último también por este lado, eh, pues la verdad digo, estoy como un poquito nostálgico ahora que no es con España, entonces yo creo que San Mamés y Guggenheim en Bilbao creo que es algo que, no sé, se respira diferente, ¿no? Me gusta el fútbol, entonces ahí se siente un ambiente muy bonito y además hay como personas de todo y se mezcla mucho, eso me gustó mucho. Y la verdad que Guggenheim pues siempre está muy bien puesto, la verdad. Siempre hay como una exposición y la última me tocó ahí de Picasso. Entonces fue una muy buena exposición sobre no tanto las pinturas, sino sus... Ahora sí que trabajaba muy bien todo el acero, estaño, fundía, no sabía que fundía, ¿no? Entonces, dije, wow, me descubrí una fase de Picasso, entonces fue como que muy bonito y dije, bueno, ojalá que se vuelva pronto por ahí. Qué bueno, qué Algún bueno. ejemplo, ¿no? Pues bueno, creo que hay muchos temas por explorar y cuando pensaba pensar un poquito en este episodio, dije, pues tienes un gran perfil, ¿no? Y además, pues creo que se disfruta mucho la plática. ¿Y por dónde podríamos empezar? Y entonces dije, bueno, creo que tu libro, Upgrade, que lo recomiendo mucho, aquí lo tenemos por aquí, pues creo que da como una buena entrada al mundo de hoy, ¿no? Entonces creo que por ahí podríamos entrar, ¿no? Y empezar y tratar de encontrarnos nosotros ahí, ¿no? Y me gusta lo que dices en alguna parte, bueno, y una de las frases que pone, dice, nos gusta pensar que Upgrade es un metalibro, ¿no? Es un libro de libros. Y eso me hizo mucho pensar, ¿no? Dije, "Oye, no sé, y reflexionaba, no sé si hoy es más importante o no necesariamente más importante, pero cada vez más importante entender cómo entender el mundo de hoy, cómo hemos llegado hasta aquí, que entender o estar como más al pendiente
de ser trend, ¿no? De ser tendencia a cada rato, ¿no? No sé si cada vez veas más como esta necesidad de comprender el mundo de hoy. Yo creo que cada vez hay más necesidad de comprender el mundo y cada vez creo que es más complejo Mm, comprenderlo, ¿no? Yo en el libro decimos, y yo lo digo mucho en clases y en conferencias, que creo que vivimos en el momento más complejo de la historia. ujú, Y siempre surge el típico comentario de una persona de, bueno, a ver, cada sociedad o cada generación creería en ese momento que es el momento más complejo de la historia. ujú, Y ahí yo intento de alguna forma sacar como valores objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vivimos el momento de la historia con mayor nivel de conectividad, es decir, mayor nivel de flujos de información, velocidad de la información, y eso hace que de alguna forma todo vaya más rápido. Lo que antes, hace 200 años, estaba en una parte del mundo, ¿no? Y tardaba meses, incluso años en llegar a nosotros, ¿no? A otra parte del mundo, ahora pasa de forma instantánea. Entonces, lo que antes de alguna forma te daba tiempo de pensar, de razonar, de esperar el cambio muchas veces, ¿no? Incluso ibas a sitios donde el cambio ocurría antes que en otros sitios. Ahora también, pero es periodos de tiempo mucho más cortos, ¿no? Y decimos también que la complejidad, el término complejidad o el término complejo viene de complexi o complexus, que básicamente significa enlazar. Entonces, cualquier entorno complejo es un sistema complejo, es decir, un sistema que tiene diferentes partes, esas partes están conectadas entre sí, muchas veces se ve muy complicado, ¿no? Los flujos de información. Entonces, claro, como todo es cada vez más rápido, con mayores niveles de conectividad, mayores flujos de información, y sin duda alguna vivimos en la época con mayor conectividad de la historia, pues probablemente nos cueste más comprender lo que está ocurriendo que en otras épocas anteriores. No digo que otras épocas anteriores no fuera más dura la vida o no mm. fuera más compleja desde el punto de vista de, eh, sí, de dureza, de cómo afrontar las cosas. Ahora mismo es muy complejo desde el punto de vista de incertidumbre y sobre todo de falta de capacidad de entendimiento. Nos cuesta mucho entender lo que está ocurriendo. Sí, creo que ahí planteas y creo que es lo que más nos mueve. Digo, también creo que nos mueve en el sentido de que nos hace temblar, ¿no? También las universidades a veces pues se podían plantear, bueno, ¿qué enseño, ¿no? O cómo hago ese balance entre, ok, esto es lo que ha pasado, esto es lo que hay y esto es lo que podría ayudarte a sobrevivir, pero no sé si cómo has encontrado tú o cómo tú recomendarías cómo encontrar ese balance, ¿no? Entre al mismo tiempo de entender, profundizar, aplicarlo, no sé, tratar de hacer las cosas bien o al menos tratar de hacer el bien un poco, ¿no? Porque también ya se me pone un poco más difícil, pero no sé, y al mismo tiempo que no nos pase de noche, ¿no? Como que el mundo de hoy, ¿no? Como que a veces parece que estamos como que apagaditos, ¿no? No sé. A ver, es un balance bastante complejo. O sea, por ejemplo, yo que tengo cierto contacto con universidades, la verdad que con el entorno académico tengo poco contacto. Mi Ujú, contacto siempre ha sido con el entorno más o de emprendimiento o empresarial, corporativo, también tercer sector, pero el mundo ujú, académico me pilla un poco más de lejos. Pero sí que es cierto que, claro, primero, hablo de dos equilibrios diferentes. Primero, hay un ujú, equilibrio que es cómo formar, ¿no? O cómo dotar de un corpus de conocimiento, digamos, a la ciudadanía, digamos, a las personas que se ujú, convierten en ciudadanos, ¿no? Se convierten en personas, ¿no? ujú. Son personitas que se convierten en personas versus en cubrir, digamos, la demanda. No, hay una especie como de tensión entre, bueno, ¿por qué voy a dar filosofía si luego hay poca demanda, ¿no? Pues venga, a dar clases de programación, que es lo que va a haber demanda, ¿no? Entonces, y luego llegas al extremo contrario, que es, ostras, es que la gente se centra en cosas muy tácticas o muy técnicas y es incapaz de pensar o de razonar de manera mucho más amplia. ¿Por qué? Porque han faltado esa base fundamental que muchas veces no se demanda de forma directa, pero luego sí. Luego tú cuando alguien se incorpora en una compañía, pues de alguna forma quieres que piense de forma crítica, que aprenda de manera muy rápida, que tenga visión estratégica y eso es algo que evidentemente no se demanda de forma directa. Parece que lo que se demanda es mayores capacidades técnicas y muchas veces lo que se demanda es un perfil mucho más completo, ¿no? Entonces, hay una primera tensión complicada que es cubrir la demanda, pero también mantener unas bases potentes desde el punto de vista casi de humanidades, ¿no? Lo cual es un punto importante. Y por otro lado, ¿cómo puedes mantener, que es la otra tensión, cómo puedes mantener una cierta rigurosidad en el conocimiento, pero cómo se puede mantener actualizado?
que muchas veces hay muchas universidades o instituciones académicas que tienen un corpus de conocimiento muy bien armado que se ha quedado obsoleto, pero cuesta mucho cambiarlo porque estaba muy bien armado, ¿no? Entonces, tiene que haber de alguna forma palancas que generen cierta flexibilidad, ciertos niveles de actualización. Hay ciertas bases que se pueden mantener, pero se tiene que actualizar, digamos, el contenido, los formatos, tiene que de alguna forma actualizarse. Entonces, yo creo que esas tensiones o esos equilibrios son bastante complicados, pero creo que se pueden conseguir. Se pueden conseguir si las estructuras son un poco más flexibles en cuanto a la parte de corpus de conocimiento y se puede conseguir también si hay un equilibrio entre la parte más técnica o demandada versus la parte más de humanidades o más humana, más filosófica, yo que soy ingeniero informático, siempre, y además habiendo visto que a los inicios de las ingenierías, ¿no? Una ingeniería de caminos, una ingeniería de puertos, una ingeniería, pues se da mucha filosofía, se da mucha base de humanidades. ¿Por qué? Porque tú ibas a crear un puente o un ferrocarril o algo en una zona que iba a tener un impacto mucho mayor que específicamente el diseño técnico de eso, ¿no? Incluso la arquitectura a los inicios de todo, ¿no? Y poco a poco se ha quedado en la parte técnica y dices, oye, he echado mucho de menos tener una formación mucho más de humanidades. También eso te lo digo con el tiempo y con los años, ¿no? A lo mejor en ese momento no lo hubiese visto claro, de alguna forma. Genial. Me pasa al revés porque soy abogado y no ejerzo, evidentemente, pero yo digo, bueno, me hubiera gustado haber estudiado algo de ingeniería química o algo así, ¿no? Algo como más como también de técnico, ¿no? Porque tengo familia anteriores de ingenieros y luego mi familia nueva es humanista, ¿no? Entonces, pero me hace falta eso, ¿no? Y me encantan estas tensiones que pones. Y conecto esto con tu perfil que pones en LinkedIn. Ahí les invito también, o sea, hablaremos un poquito del newsletter que tienes. Pero me encanta como la descripción esta, digo, leo aquí en inglés, lo puedo traducir un poco. Dice, technology is the one of biggest forces that's driving change to our world, ¿no? La inteligencia artificial, blockchain, realidad mixed realities, biotech, nanotech. Y me encanta aquí como que my commitment, lo que dices, is to understand them, spot signals of change and trends, help companies imagine their possible futures, and make the preferred ones happen, always with a human-centered approach with the goal of a positive high impact, ¿no? Entonces, pues me encanta este como que este mundo de tener como que las megas tendencias, ¿no? Lo que al parecer no estamos rodeados todo el tiempo, ¿no? Y luego no sé cómo si puedes hacer zoom in, porque quizás hay muchas realidades, oye, pues igual no nos pilla a todos por igual, ¿no? Pero no sé si hay cruces también de esas vidas, o en un mundo de inteligencia artificial y esta realidad mixta que pues tendrá algunas muchas virtudes o este mundo interconectado que permite hablar y tener una interacción contigo el día de hoy, ¿no? Y al mismo tiempo digas, bueno, Dios quiera y no pase el camión de la basura ahora mismo, ¿no? Entonces, como, ¿no? Como esa interacción, ¿cómo podría uno como hacer su mino? ¿Cómo haces tú esto que dices tú, ¿no? Para ir encontrando esas señales de cambio y tratar de entenderlo o aterrizar al mundo de hoy. Pues mira, o sea, yo, por ordenar un poco las ideas, Ujú, por un lado, o sea, yo creo que cada vez vamos a vivir más en un mundo eh, donde los silos de conocimiento, las áreas de conocimiento van a estar cada vez más hibridadas. Es decir, yo hablo mucho de tecnología, pero he intentado construir o desarrollar un perfil también tocando en la parte humanista, porque si una sin el otra no se van a poder entender. Es decir, tú si solo tienes una mente ingenieril o una mente de abogado o una mente de ingeniero químico o una mente, pues vas a ver de alguna forma las señales de cambio que ves a tu alrededor interpretadas bajo tu propio sesgo. ¿No? Es decir, si tú ves un cambio, lo vas a interpretar pues desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista económico, pero, pero yo creo en los perfiles con amplitud. Es decir, que tengan cierto nivel de profundidad, pero que tengan amplitud, que puedan de alguna forma conectar esas señales de cambio, primero interpretarlas de una manera un poco más amplia y luego conectar esas señales de cambio con otros factores que a lo mejor no conectarías si solamente tienes una mirada estrecha, ¿no? Fíjate, hablamos antes, tú decías, a mí me hubiera gustado estudiar alguna ingeniería, ¿no? Porque yo soy abogado, ¿no? Y yo siempre digo, yo soy ingeniero y me hubiera gustado em,
claro, no haber estudiado algo de humanidades, sino haber incorporado las humanidades dentro de mi estudio. Entonces, Mm, a mí me encanta ver cómo cada vez más hay carreras mixtas. Pues, mm, por ejemplo, derecho con especialización en derecho digital o en inteligencia artificial, ¿no? O médicos con especialización en bioingeniería o tecnología aplicada a la medicina. Es decir, cada vez veo más este tipo de hibridaciones que antes solamente se veían, pues yo qué sé, marketing y administración de empresas. Es decir, se veían muy poquito y ahora cada vez veo más carreras hibridadas. Y creo que ese es el camino de futuro. Para mí el camino de futuro es la hibridación, es decir, yo no creo que los perfiles puramente generalistas o puramente especialistas, em, digamos, tengan sentido. Pueden tener sentido durante un momento dado, durante un periodo de tiempo, mm, pero al final vas a tener que hibridarte, vas a tener que tener profundidad, pero también amplitud. Y hay veces que hay gente que tendrá mucha amplitud y menos profundidad, pero algo de profundidad tiene que tener, o mm. gente que tiene poca amplitud y mucha profundidad, pero algo de amplitud también tiene que tener. Digamos que esa combinación es la combinación ganadora y luego, evidentemente, perfiles que a lo mejor combinan mucha amplitud con mucho nivel de profundidad. Que bueno, los llamados neogeneralistas o polímatas, ¿no? Ese tipo de perfiles que creo que cada vez van a estar más demandados. Y eso me encanta, ¿no? Esa filosofía Polymath, ¿no? Y vemos muchos que, sobre todo prospectivistas, ¿no? Que tienen un background, un expertise riquísimo, ¿no? Y que poco a poco pues fueron llegando por ahí, ¿no? A veces te encuentras de artistas, ingenieros, filósofos, abogados, gente que hace guiones, ¿no? De hecho, claro, de hecho, fíjate, una de las partes interesantes de la perspectiva o del diseño de futuros es Ujú, que es un ámbito transdisciplinar, como puede ser, por ejemplo, las ciencias cognitivas, ¿vale? Son ujú, ámbitos transdisciplinares. ¿Por qué? Porque tú de alguna forma no has tenido que estudiar algo específico para poder acceder a él, sino que tú llegas con tu propio background, con tu propio conocimiento. Y a partir de ahí, tú vas a aportar desde ahí. ¿No? Es decir, yo vengo con un conocimiento ingenieril y luego otras áreas de conocimiento anexas, pero esa es mi base fundamental, ¿no? Y yo llego a la perspectiva literalmente desde la innovación tecnológica. O sea, yo llevo ujú. desde esa vía. Y poco a poco ya me empiezo a meter por todo tipo de ramificaciones y a empaparme a partir de ahí. Pero, por ejemplo, una muy buena amiga, Lourdes, que es prospectivista muy centrada en la parte de tendencias, ella viene de la psicología. Y de repente, pues otra persona viene de la antropología y otra persona viene de la economía. Entonces, es muy interesante cómo se llega a ese ámbito desde diferentes perspectivas y cómo cada uno tanto las herramientas, las técnicas, los marcos de trabajo, ¿no? Los frameworks, se aplican desde ahí y cómo se hibridan. Yo creo que hay una parte muy bonita que es cuando de repente un equipo multidisciplinar aborda un proyecto de prospectiva y cómo las propias herramientas o técnicas se van hibridando por diferentes miradas que participan. No, me encanta eso. No, digo, a mí cuando estudiaba un poquito del derecho me encantaba la parte precisamente de arbitraje, ¿no? Porque tenías que combinar como todos los conocimientos del derecho y al mismo tiempo jugar un poquito de psicólogo y al mismo tiempo tratar de comprender como la sustancia del asunto, ¿no? Entonces como que era muy dinámico y se me hace como la parte evolutiva del derecho, que creo que lo sigue siendo un poquito, ¿no? Pero yo creo que también, imagínate, pues los equipos que formemos, ¿no? Que tuvieran esta mentalidad, así que ya cada uno hace su tarea, ¿no? De ser como curioso y sumar otros perfiles y más aparte los que pueda tener el cliente, ¿no? O la misma ciudad, ¿no? Los lugares en los que vas, oye, pues cuántos talento puede haber ahí, cuántas perspectivas puede haber ahí, ¿no? Esos ejercicios creo que pues, pues nos abren mucha, ya en sí mismo la conversación que se puede crear ahí o los mundos que puedan surgir, pues son maravillosos, ¿no? Pero ojalá que hagamos un poquito más, ¿no? O sea, que estamos más conscientes de ella, ¿no? Eh, por otro lado, pues me gusta mucho y creo que conecto con tu organización, con tu consultora Innova, que nos sales un poquito. Me encantó el eslogan que dicen We design positive futures from complex presents, ¿no? ¿Cómo lo llevan a cabo? Si nos puedes contar un poquito, Innova, Pues por mira, favor. sí, pues mira, Innuba es una consultora de innovación, siempre ha estado muy vinculada con proyectos de impacto positivo, tanto Ujú, innovación social, proyectos que tienen un componente medioambiental, pero siempre vinculados con el core del negocio de las organizaciones o muy centradas en el impacto. Pero bueno, al final lo que diseñamos son estrategias o proyectos que tienen un impacto positivo. Claro, la forma de hacerlo
ha sido desde visualizar primero el futuro que se quiere alcanzar, que normalmente que es un futuro positivo. Nosotros definimos un futuro positivo básicamente como una Ujú. situación futura que no solo ha mejorado una variable específica, un indicador o un área, sino que de alguna forma toca de manera holística tanto lo interno de la organización como lo externo, ¿no? Entonces, una vez que imaginas ese futuro positivo, claro, ya vuelves atrás al presente y te das cuenta de el presente complejo en el que viven muchas organizaciones, ya sea a nivel de cultura, organizativo, modelo de negocio, cadena de valor, es decir, hay un montón de ejes sobre los que trabajar, ¿no? Entonces, lo que solemos hacer es, después de visualizar ese futuro, volvemos al presente y diseñamos líneas de trabajo, palancas y líneas de trabajo que permitan poco a poco acercarnos a ese futuro positivo. Hay líneas de trabajo que son más de transformación organizacional, hay otras líneas que son más vinculadas con el diseño de proyectos, hay otras líneas que son más de capacitación, formación, ¿no? de personas, de equipos, y hay otras que a lo mejor tocan un pelín más la parte de narrativa, la parte como de comunicación desde el punto de vista de la narrativa. Y a partir de ahí salen un montón de proyectos. Pero siempre parte de alguna forma desde esa visión futura y ese entendimiento desde el presente, casi como desde la parte de investigación y estrategia, para Ujú. luego activar líneas de acción. No, pues se escucha súper, súper interesante, ¿no? Y, y, y bueno, y creo que, no sé si, cómo vas con esa, cuando topas con una organización, el hecho de que ellos, no sé, entiendan o que digan, bueno, igual me imagino que no es una consultora tradicional tipo de las Big Four, ¿no? Sino que es lo que están No. acostumbrados ellos y no sé cómo rompes ese hielo o cómo dices, mira, no sé, esto vamos a empezar por aquí o vamos a explorar por esta parte de aquí o cómo haces eso. Pues mira, la verdad que nuestro enfoque en la parte de presentar Innova y conseguir proyectos parte como de dos líneas, ¿vale? Una línea sería, nosotros decimos que no trabajamos para empresas, Ujú. eh, sino trabajamos para personas o trabajamos con personas que están en empresas y que quieren de alguna forma generar algún tipo de cambio interno. Por lo tanto, ya no buscamos trabajar con la empresa X, sino trabajamos con, pues yo qué sé, el director de innovación de esta empresa, o la directora de sostenibilidad, o la directora o el director de talento. Entonces, vas como fichando a personas que de alguna forma sabes que van a entender Mm. lo que intentamos hacer y nosotros nos convertimos casi como en facilitadores del impacto que esa persona quiere generar, ¿no? Entonces, descubrimos esas personas básicamente por eventos, la verdad que tenemos una network bastante grande de la que podemos tirar de esas vías. Yo hay veces incluso que yo participo mucho en mesas redondas, en eventos, y de repente conoces a gente y ese es el punto de entrada para decir, ostras, em, ¿quieres hacer esto? Te podemos ayudar, ¿no? A diseñar este proyecto, a canalizar. Entonces, esa sería una forma, identificar a personas específicas que puedan, ¿no? Y luego la otra forma de hacerlo es identificar em, casi vamos a decir, retos comunes, ¿no? Por ejemplo, Mm. ahora todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial o inteligencia artificial generativa, de repente a mí, a Inuba y a colaboradores cercanos empiezan a llegar muchas peticiones sobre... oye, ¿qué va a pasar con esto de la IA, ¿no? ¿Qué va a pasar Mm. con el futuro del trabajo? ¿Qué va a pasar con... Y mucho miedo y mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, empieza a surgir esto y de alguna forma nuestra respuesta a eso suele ser intentar ofrecer algún tipo de servicio, como que paquetizamos una tipología de proyecto y empezamos a intentar venderla. Entonces, por ejemplo, con el caso de la IA, lo que quisimos aquí fue dar como un giro, como que de alguna forma todo lo que venía con IA generativa era, vale, quiero coger la IA para implementarla en mi organización porque la tecnología, ¿no? Me permite eso y a partir de ahí ver cómo puedo optimizar un proceso, un flujo de trabajo. Claro, eso Mm. tiene una complejidad muy grande, que es, te basas en la tecnología, en las capacidades tecnológicas, no te basas en las necesidades de tu organización ni de las personas. Por lo tanto, si eso lo haces desde ese prisma, te puede generar muchas externalidades negativas. Es Mm. decir, puedes de repente decir, voy a reducir el 20% de mi flujo de trabajo y eso hace que tenga que despedir a X personas o que tome decisiones incluso a riesgo de que la tecnología no esté madura. Entonces, nosotros le hemos dado la vuelta a eso.
hemos dicho, vale, vamos a ofrecer un servicio de lo que llamamos organizaciones o equipos aumentados, que es voy a ver cómo está la organización, cómo están los equipos y voy a ver cómo puedo aumentar las capacidades de las personas que trabajan en ello. Entonces, de esa manera, claro, ya no voy a tener tantas externalidades negativas. Es decir, si yo aumento las capacidades de tus equipos y de alguna forma su trabajo lo pueden hacer en menos tiempo, pues oye, a lo mejor se pueden dedicar a hacer otras cosas, es decir, otras cosas de Mm. valor, de mayor valor añadido. Pueden estar, por ejemplo, una de las cosas que cuesta mucho a las organizaciones es que estén pensando en el futuro, que estén identificando señales de cambio, que estén, bueno, pues la IA podría facilitar que se automaticen tareas rutinarias para que esos equipos empiecen a pensar en clave de futuro, en clave de mejora, en otro tipo de claves que ahora mismo no se pueden, ¿no? Entonces serían como los dos ejes que tenemos, identificar a personas e identificar casi como necesidades comunes que la transformamos en proyectos o en servicios específicos. Wow. Pues súper, súper interesante y eso pues creo que, digo, también es muy, muy positivo que cada vez vemos más pues eventos igual en torno a estos problemas que hay, ¿no? Que nos competen a todos o en cierta medida nos pueden impactar a todos. Y eso, ¿no? Te creo que también otra de las cosas que creo que ayuda y que me imagino que algunos de los que escuchen este podcast pues te conocerán, es también por tu newsletter que está increíble, The Future Today. Bueno, cada semana vas publicando. Entonces, me encantó el hecho del último que compartiste, que bueno, para los que la audiencia, le digo, vamos a poner en tu descripción digamos, donde pueden suscribirse a tu podcast y demás, donde pueden contactar contigo, ¿Vale? para que pues, te sigan y si ya no es que te siguen. Y entonces me encanta esta parte de que pusiste How to Connect Innovation with Foresight, ¿no? Y creo que en parte lo hemos hablado un poquito, pero en Polymath decimos que Force, de nuestro entender, lleva como la batuta de la estrategia y la innovación, ¿no? O sea, como si uno estuviera pescando y lanzara, ¿no? Desde el suelo y bueno, vamos a ver qué hay que traemos a nosotros, ¿no? Y cómo impacta, qué nos sirve, qué no nos sirve. Eh, no sé ahí si tú lo consideres de esa forma o para las personas que no han escuchado Foresight o que les suene o que no sea como que el futuro meramente ya lejano, sino cómo lo podemos hacer más cercano, cómo podemos hacer que tenga más impacto. Pues fíjate, esto es un temazo súper interesante porque yo recuerdo cuando empecé a meterme en temas Claro, yo había hecho mucha innovación y mucha Ujú, innovación disruptiva, pero nunca había hablado de foresight o de diseño de futuros o digamos que, o de moonshot thinking, eran cosas que yo realmente empecé a aprender pues probablemente en el 2017, 2016, 2017, ahí empecé a como a formarme. ujú, Previamente yo era todo procesos de innovación y lo que llama innovación disruptiva. De hecho, yo, por ejemplo, utilizaba los tres horizontes, ¿no? Yo estaba como en ujú, horizonte 2, horizonte 3, pero realmente nunca hablaba de prospectiva. Como que de repente descubro este maravilloso mundo y empiezo a ponerle nombre a cosas que yo hacía de una manera ujú, y le puse también método, ¿no? Entonces, una cosa que yo al principio de todo, eso 2016, 2017, cuando empezaba a hablar de prospectiva, era algo muy lejano. Y era algo que a mí me costaba mucho explicar, por ejemplo, en organizaciones y en empresas, para qué servía esto. Porque era como, sí, sí, pero es que vamos a hacer un ejercicio de a 10 años, 15 años vista, pero cuando no podemos adivinar qué va a pasar el año que viene. Yo le intentaba decir, no, pero es que esto no va a adivinar. Esto ujú, básicamente vamos a ver diferentes posibilidades, posibles escenarios de futuro, y vamos a abrir conversaciones que de alguna forma no se abrirían si no hacemos este tipo de ejercicios para realmente luego empezar a tomar decisiones, pero es una cosa que costaba mucho explicar. Entonces, desde entonces yo he ido como puliendo y aproximando esto y conectándolo con la innovación. Entonces, yo siempre ujú, digo que hay diferentes tipologías de innovación, ¿no? La innovación incremental básicamente es una innovación de pequeñas mejoras de lo que tienes ahora mismo existente, ¿no? Luego, la innovación radical es cuando tú tienes, por ejemplo, una cadena de valor e introduces un cambio dentro de la cadena de valor que te da una ventaja competitiva, pero realmente no inventas algo nuevo a nivel ujú, de producto, servicio, incluso otra compañía diferente, sino que cambias algo y te genera un punto, ¿no? Como un punto de inflexión a nivel de propuesta de valor. Y luego viene la innovación disruptiva. Claro, la innovación disruptiva es aquella que de alguna forma te permite generar un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva startup, algo que sí que va a generar un punto de disrupción, tanto a ti como compañía, como incluso
lo más probable a nivel de mercado. ¿Vale? Claro, la innovación disruptiva es una innovación que no ocurre, ocurre en horizonte 3, es decir, ocurre a Mm, partir de 5 años vista. ¿Por qué? Porque realmente el nivel de inversión, de esfuerzo, de recursos, de tiempo de maduración, no se puede hacer en 1 ni 2 años, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando conecta muy bien la parte de diseños futuros de prospectiva, porque realmente la innovación disruptiva no suele ser una innovación, vamos a decir, reactiva. Es decir, mm, la innovación incremental o incluso radical suele ser innovación reactiva. Tengo un problema y a partir mm, de ahí lo resuelvo. La innovación disruptiva es, ¿vale? Vamos a ver oportunidades emergentes de futuro. Vamos a ver señales de cambio, cómo están cambiando las cosas, vamos a ver hacia dónde tienden, ahí están ujú, las tendencias, vamos a dibujar diferentes escenarios y vamos a ver cuáles son aquellos escenarios que yo como organización creo que podría tangibilizar. Y a partir de ahí empiezas a desarrollar. Primero empiezas a experimentar, luego empiezas a prototipar, luego empiezas a prototipar hasta que realmente tienes algo. Entonces, lo que te permite el diseño de futuros o la perspectiva estratégica para organizaciones, porque si nos vamos, por ejemplo, para el mundo gubernamental es otra película diferente, mm. pero para organizaciones lo que te permite es estar más preparado para el futuro, en un lado, y por otro lado, intentar influir o intentar aprovechar, ¿no? Que ciertas olas, ¿no? Ciertas tendencias juegan a tu favor para desarrollar algo que permita influir en ese futuro. Entonces, yo ahí conecta muy bien con la innovación, porque básicamente el diseño de futuros opera en un plano temporal un poquito más lejano, que conecta muy bien con la innovación disruptiva, que es empezar a tangibilizar cosas aprovechando esas oportunidades emergentes. Wow, pues sí, creo que así como me imagino como te abrió todo un mundo, me imagino pues que abre un mundo también de posibilidades a las personas, ¿no? Como, pues es como el futuro no está ahí escrito, pues lo podemos ir imaginando, no podemos ir anticipando, ¿no? Y todos tenemos como esa habilidad, ¿no? De hecho, aquí tenía el año pasado, justo que andaba allá por Bilbao, no estaba leyendo esto, me acompañaba en el viaje, ¿no? Del Deviation of Tomorrow, ¿no? ¿No? Muy Que buen hablaba libro. mucho de eso, ¿no? Oye, pues ya está inscrito en el ser humano, ¿no? Como que, bueno, en cierta medida pues ya hacíamos escenarios futuros, ¿no? De lo que los que nos podría pasar o el mismo sobreviviente en aquellos tiempos, oye, pues sí, ¿qué pasa si me quedo sin comida? ¿Qué pasa si algo, no? Entonces como que naturalmente nos planteamos eso, ¿no? Y no sé, digo, ahí a veces nosotros nos topamos muchas veces, quizás, bueno, en Europa se planea o se hace estrategia mejor, o al menos los mexicanos somos muy buenos para resolver problemas, como que los fuegos se expanden del día a día, los bomberazos famosos, y creo que en Europa se planea mejor, ¿no? Quizás, no, pero a veces pienso que muchas organizaciones no saben hacer como estrategia, ¿no? Como que son los machotes de los objetivos del año anterior, que los van copiando y copiando, pero no se los van cuestionando, ¿no? No sé si cada vez o has encontrado como esa apertura de las organizaciones a decir, bueno, vamos a hacer estrategia de verdad, o cómo ha sido eso, si ves tú como que, bueno, igual alguna organización que sí se plantea y que hace bueno, estrategia tomando en cuenta también el Strategy Force, ¿no? Pues mira, esto es otro temazo importante. A ver, o sea, yo creo que claro, al final hay que comprender también la historia, ¿no? O sea, la historia de las Mm, organizaciones, de las empresas, es una historia muy centrada en generar estructuras que perduren en el tiempo, ¿no? Es decir, primero, los cambios eran más lentos en el pasado. Segundo, el objetivo era trabajar estructuras muy sólidas, en plan de una vez que yo consigo ya mi modelo de negocio y pues aquí me instauro y de aquí nadie me mueve, ¿no? Y a partir de ahí, tú entiendes que el objetivo es que esa empresa perdure. Por lo tanto, es muy poco flexible, es muy robusta, ¿no? Teóricamente robusta, pero muy poco flexible en cuanto a los cambios, ¿no? Y por otro lado, los cambios van más lentos. Por tanto, esa robustez le permitía a las organizaciones en el pasado, bueno, cambiar poquito a poco y adaptarse. Claro, ¿qué ocurre cuando de repente los cambios son muy rápidos y tú tienes una estructura muy rígida, ¿no? Que teóricamente es robusta, que se rompe, literalmente? Es decir, ahí la organización se rompe. Entonces, históricamente, las áreas de estrategia no veían la necesidad tampoco de planificar tan a largo plazo ni nada parecido, sino casi que eran como estrategia, vamos, anuales
o a, a lo mejor plantean una visión, pero luego eran estrategias literalmente muy cortas con resultados trimestrales, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. ¿Qué Ujú, ocurre? Que esto está bien para algunas tipologías de modelos de negocio, de tipología de proyectos, pero por otro lado eso no machea con los grandes retos que están ocurriendo. Por ejemplo, si cogemos retos medioambientales e incluso lo trasladamos, está en Europa, para movilizar a las organizaciones. Claro, de repente llega una regulación y la organización dice, pero es que yo no puedo hacer este cambio en 3 meses. Claro, ujú, pero es que esto venía de haber empezado a hacer el cambio hace 5 años. Es decir, esto no es un tema de que ocurra. Entonces, claro, se están dando cuenta las organizaciones que cada vez más se tienen que anticipar a posibles cambios que van a venir. Cambios desde el consumidor, cambios legislativos, cambios de los propios empleados. De repente hay una generación de gente que llega y dice, no, no, si es que a mí me da igual que me pagues un poco menos, pero yo no pienso trabajar en esta industria o no pienso trabajar de esta manera. Y dices, ostras, que no estamos preparados para esto, o que te digan de repente, no, a ver, yo hay flexibilidad a la hora de teletrabajar o si no, no trabajo. Claro, de repente hay un choque, un shock, ¿no? Cultural muy fuerte que las organizaciones no están preparadas para asumirlo. Entonces, claro, cada vez más creo que las organizaciones primero están viendo que tienen que ser un poco más flexibles en algunos aspectos y por otro lado creo que se están viendo que tienen que anticiparse a ciertos cambios que están viniendo. Y eso yo creo que favorece, por un lado, la perspectiva o la parte de diseño de futuros en el contexto corporativo y por otro lado creo que favorece también la estrategia real, la de decir, vale, ya no me vale con de aquí al año que viene qué hago o qué hago el año que viene, sino que o esto genero un plan que luego las acciones cambian. Esto es otra cosa que a mí ujú, mira, es una cosa que me dicen mucho relacionado con prospectiva o con estrategia. Decir, claro, no tiene sentido plantear una estrategia a 5 años. A ver, tiene sentido si la estás revisando. Es decir, lo que no tiene sentido es plantear una estrategia y ya está. Eso lo tallo en piedra y me paso 5 años. No, eso no tiene sentido. ujú, Lo que tiene sentido es plantear visiones a largo plazo con un cierto periodo de tiempo, pues mucho más pues, de horizonte 2, horizonte 3. Luego tiene sentido plantear estrategias que tengan un cierto recorrido en el tiempo y lo que van a cambiar es el plan de acción, al igual que tienes que ujú. estar revisitando la estrategia. Pero de alguna forma hay que combinar el largo con el corto, que es un poco lo que parece que es muy complejo para las organizaciones entender. Antes era como, no, no, yo me caso con un plan a 5 años o a 10 años y ya está, eso ya no te vale. El lado contrario es, miro lo que voy a hacer mañana o el trimestre que viene. No, hombre, se pueden combinar ambas cosas. Tú puedes tener una estrategia con un cierto recorrido en el tiempo y luego ir revisitándola y ver cómo vas a nivel de plan de acción y tener más flexibilidad para poder moverte, ¿no? Yo creo que combinar esos ejes, yo creo que es el gran reto que las organizaciones tienen a día de hoy. Genial. Y conforme me lo dices, dije, bueno, sí, esto a nivel personal también nos pasa, ¿no? Que uno quisiera estar también a 5 años acá, pero bueno, también la vida es más compleja, ¿no? Y a Mucho veces más compleja. ocurren ciertas cosas, pues hay que cambiar o virar un poco, o dices, sabes que esto siempre no me ha gustado del todo. Entonces, pues bueno, creo que como también me gusta mucho cuando la perspectiva lo hacemos a nivel personal, ¿no? Como todo este rama también del personal futures, ¿no? Y entender, oye, ¿cómo me veo yo ahí, ¿no? ¿Cómo me veo yo en ese escenario, ¿no? ¿Qué es lo que hago en mi día a día? ¿Qué ocurre? Ahí, ¿Cuáles son mis hábitos y así, ¿no? fíjate, ahí Mónica Quintana, la Ujú, coautora del libro conmigo, es bastante experta, o por lo menos tiene mucha experiencia trabajando la parte de futuros personales, de personal features, que básicamente es aplicar todo lo que tiene que ver con perspectiva a nivel personal. Ella lo trabaja sobre todo desde el punto de vista profesional personal, ¿no? Es decir, ujú. para carreras profesionales o momentos que tienes que de alguna forma tomar decisiones importantes o plantear un cambio, ¿no? Que quieres hacer un cambio de trayectoria, pues Personal Features creo que es un framework, una herramienta muy potente. Total, yo sí creo que ahí es desde pequeñines o así podemos irlo viendo, ¿no? Un poquito, ¿no? Porque también la vida, a no ser que tengo una hermana médico, ¿no? Que tiene todo muy claro desde el inicio los médicos, no sé, y dice, quiero hacer medicina y ahora sí que olea a su perseverancia y a su tenacidad de llegar y ser médico y ejercer y demás, pero el resto de los mortales tenemos como que ¿no? No siempre del todo tan claro, ¿no? Pero bueno, eh, creo, digo, hay mucho por hablar. Antes de pasar al último checkout, me gustaría tocar hay un post que escribiste hace un par de años
porque me llevó a mis tiempos de la ESO y bachiller más o menos, que era cuando estaban los Black Eyed Peas, ¿no? Los que tengo que verlos aquí en Monterrey, ¿no? Y yo nunca sabía cómo se llamaba el rapero. Entiendo que Will.i.am, Will.i.am es el de los Black Eyed Peas, sí. Will.i.am, ¿no? Sí, Y, Will.i.am. y a él, bueno, me encantó lo que puso ahí, o tú lo tomas y dice, bueno, y luego tomas esta reflexión y dice, me preocupa mucho que los avances en IA no tengan un contrapeso en los avances de inteligencia humana. A medida que las inteligencias artificiales se hacen más inteligentes, entre comillas, o por lo menos dan mejores resultados, los humanos estamos retrocediendo, ¿no? Y a veces me da esa sensación, ¿no? Y sobre todo me gusta que lo toque un músico, ¿no? Porque tengo muchos amigos músicos y a veces digo, oye, pues todo esto lo podíamos generar, tal, pero no sé, te da esa morriña o esa melancolía de sentir el instrumento y oye, esto lo podríamos hacer también análogo, ¿no? Pero no sé si nos puede dar unas luces para darle una vuelta a esto o Pues si mira, es muy pesimista o optimista, no sé. no, a ver, yo suelo decir que yo soy optimista realista, ¿no? Es decir, tiendo a ser optimista sobre el futuro, pero siempre con un punto ahí de mirada crítica y de como de realismo en lo que está ocurriendo, ¿no? A mí, Will.i.am me parece un tipo, aparte de músico, te puede gustar su música o no, me parece un Ujú, tipo bastante reflexivo. Yo creo que ha experimentado mucho con la música, ha experimentado mucho con el mundo startup, lo he visto como con una tendencia de emprendedor ujú, más allá de la parte de música y siempre me ha gustado las reflexiones, ¿no? Y concretamente lo que mencionas era justo lo que decía una cosa muy interesante que es que se le está metiendo millones y millones y millones de dólares o de euros a la inteligencia artificial, y eso puede ser el infinito, cuando cada vez se está metiendo menos a ujú, la parte o carece, ¿no? La parte educativa, ¿no? La parte de inteligencia humana, ¿no? Y yo siento que es así, siento que de alguna forma em, la inteligencia artificial, o sea, de repente eh, yo me estoy dando cuenta que cada vez nos cuesta prestar menos atención a las cosas. Cada vez nos cuesta poner foco en algo durante un periodo largo de tiempo. Cada vez nos cuesta esforzarnos por las cosas, literalmente. Nos cuesta retener información, nos cuesta memorizar las cosas. O sea, que hay una serie como de efectos vinculados con la tecnología que en algunas cosas son muy positivas. Pues yo qué sé, yo ya no recuerdo los números de teléfono. Bueno, recuerdo un número de teléfono. El resto no, pero recuerdo los números de teléfonos de cuando yo llamaba a mi madre o a mis padres cuando tenía el teléfono físico, no el móvil, ¿no? Pero no recuerdo el número de teléfono. Por ejemplo, bueno, pues siento que a lo mejor pierdes cierta capacidad de orientación por utilizar Google Maps o utilizar Waze, básicamente porque ya te fijas en dónde te dirige, pero dejas de tener el contexto espacial de las cosas, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que dices, bueno, a ver, son parte del progreso, bien, pero por otro lado, creo que, por ejemplo, el estar sometidos constantemente a una cantidad de estímulos espectaculares hace que literalmente estemos entrenando nuestro cerebro a lo que se llama la gratificación instantánea. Es decir, o algo en menos de 5 segundos me capta mi atención o a tomar por saco, ¿no? Ostras, ahí hay una parte fundamental que es que el aprendizaje, el pensamiento crítico, el pensamiento sistémico, la visión estratégica, la capacidad creativa, o sea, son todo competencias que requieren tiempo, requieren atención, requieren esfuerzo. Entonces, claro, viendo cómo está evolucionando la IA y cómo creo que nuestro cerebro está. Espero que no desevolucionando, porque tiene que pasar mucho tiempo, pero de alguna forma, ciertas competencias, o cuando yo veo las generaciones pasadas y la mía, ¿no? O las mías, las generaciones que están alrededor mío y las que están viniendo, digo, ostras, aquí nos vamos a enfrentar a un reto bastante grande en el que la tendencia de automatizar o delegar nuestra capacidad cognitiva a una IA va a ser tan clara que podíamos, proyectado ya en el tiempo, ¿no? Caer en una especie de idiocracia. Es decir, em, de dejar de tener la capacidad cognitiva realmente de procesar la información como humanos, ¿no? Entonces, no sé, ahí me genera, o sea, yo soy optimista porque creo que nos estamos dando cuenta, creo que hay muchos toques de atención por muchos lados, pero lo que decía Will.i.am me parece muy relevante porque es tan, tan, tan cómodo delegar nuestra cognición en una IA que es que podemos perder la humanidad, podemos perder lo que nos hace humanos, literalmente. Sí, es un temazo y ante eso siempre me gusta pensar, ¿no? Cuando haces como
todo lo mainstream que va hacia un lado, ante eso hay siempre un movimiento de resistencia, ¿no? Unos pequeños rebeldes que dicen, yo no me voy por ahí, ¿no? Por ejemplo, aquí veo un fenómeno enorme, esta parte de Nuevo León, Texas, que somos muy, muy tejanos, ¿no? De cada vez por todos lados comida healthy, 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 pero nosotros, oye, está abriendo un boom de brisket y ir a Texas a comer como debe de ser y así, y dices, oye, me gusta eso, o sea, yo, ok, va muy bueno y sé el valor de comer bien, pero la experiencia de gustar un buen brisket, además que se acaban y que vas, y si tal cual se termina, es como si vas a Roncesvalles a un restaurante y se acaba, se cierra el restaurante, ¿no? Ya no hay más, ya se cierra, ya no hay, ¿no? Pues igual aquí, ¿no? Entonces, y todo lo que cura alrededor, la cerveza, lo country, ¿no? Como que eso me da un poquito de esperanza pensar de que, bueno, si hay, y hay por allá, que vuelvan los grupos, comunidades, que digan, sabes Claro. que esto lo valoramos, ¿no? Lo nos gusta, ¿no? Yo fíjate, yo ahí te diría que lo más importante es el adquirir la conciencia, que al final es un metapensamiento. Estás Mm, pensando en lo que está ocurriendo, no solamente experimentando lo que está ocurriendo. Ser conscientes de las cosas y luego tomar decisiones. Es decir, ser conscientes ahora mismo, por ejemplo, hay lo que tú dices, una corriente muy grande de healthy foods y demás, ¿no? ujú, Claro, pero bueno, hay healthy food que no son tan healthy, es decir, que ujú, aparentemente lo son, al igual que la corriente de sostenibilidad, que dices, a ver, las cosas parecen, pero luego, es decir, lo importante es lo que está por debajo, luego está lo que está por arriba, la capa de marketing, el lacito, el que le pones, la decoración, pero realmente lo importante es lo que está por debajo, ¿no? Entonces, si somos conscientes de ciertas cosas, luego podemos tomar una decisión incluso contraria a lo que pensamos de manera puntual porque me apetece, porque lo que sea, pero ser conscientes realmente de lo que está por debajo. Lo peor que nos puede pasar es que lleguemos a un futuro no deseado desde la inconsciencia, del que hemos sido totalmente inconscientes de ujú. una cantidad de cosas que han ocurrido, decisiones que han pasado, e ir a un sitio donde no queríamos haber llegado nunca. Wow. Pues creo que es un buen lugar para cerrar y nos dejas con muchos, muchos retos. Simplemente hacer nuestro clásico checkout, ¿no? ¿Qué imagen del futuro tienes, ¿no? ¿Qué te ilusiona a nivel profesional, a nivel personal, ¿no? Del futuro? De cualquier futuro, de macro, micro, o Sí, sea, la verdad que sí. Sí, sí, A sí. ver, como digo, yo me considero como ese optimista realista. O sea, yo creo que vamos a, por ejemplo, ahora que estoy como muy contaminado en el buen sentido, ¿no? Con temas de Ujú, inteligencia artificial, que es como parte de mi día a día y de mis conversaciones, yo creo que, por ejemplo, visualizo un futuro donde la inteligencia artificial, incluso la robótica, los coches autónomos, y ahí va a haber un montón de progreso en muchas cosas que tienen su base tecnológica. Creo que va a estar muy intrincada o hibridada con nosotros. Creo mucho en esto de la humanidad aumentada, es ujú, decir, la vinculación entre la tecnología y el ser humano para, de alguna forma, mejorarnos. Pero siempre con un espero, o sea, es decir, ahí está mi futuro positivo, ¿no? Es decir, creo ujú, que eso va a ocurrir y espero que nos demos cuenta de las decisiones que tenemos que tomar por el camino para que no se generen, digamos, porque el pasar a un futuro distópico es muy sencillo, ¿no? Que no se genere un camino alternativo, que sea, por ejemplo, generar una diferencia de clases mayor que la que hay a día de hoy, o que solamente haya un grupo de personas que acceda a un tipo ujú, de tecnología que haga que el aumente o... Es decir, creo que esas diferencias van a significar mucho. Por ejemplo, yo recuerdo mucho la época de Internet. Claro, yo nací antes de Internet y viví ujú, el Internet, ¿no? Cuando llegó. Y de alguna forma, claro, Internet se ha convertido en una especie como de bien común, ¿no? Es decir, ujú. nadie es dueño, entre comillas, de Internet. Hay dueños del acceso a Internet, hay dueños de partes de servicios que se ofrecen, pero entonces, espero que pase algo relativamente parecido con la inteligencia artificial o incluso con el metaverso cuando llegue, ¿no? El metaverso está en caída, pero seguro que saldrá de ahí y en un plazo de 10 15 años se instaure, digamos, una nueva forma digamos, de convivir en el entorno digital y físico. Espero que no haya un dueño específico de eso si se instaura como ahora mismo está instaurado Internet. Entonces, creo que eso va a ocurrir. Creo que vamos en esa dirección, creo que eso es inexorable, es decir, va a ocurrir. Creo que depende de nosotros que eso ocurra de la mejor forma posible y con el mayor número de externalidades negativas, principalmente diferencias sociales, que es lo que creo que más está en juego con ese tipo de cosas. Wow, pues.
Creo que nos llevamos mucha, mucha tarea, David, pero me encantó platicar contigo. Esperemos que no sea la última y algún día pues estés acá por México, ya por España y ya nos veamos o al menos sigamos digitalmente conectados y platicando de vez en cuando. Genial, un verdadero placer. Pues muchísimas gracias por Reventando los Podcasts. Es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que creamos organizaciones ambidiestras. Pues nada, que estés muy bien. Ahora voy a reventar algo. Hasta luego. Ya.